Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañen en esta hora, como cada noche, aquí en Color Visión. El dengue. Mira, el dengue es una enfermedad endémica ya en República Dominicana, en todo América Latina, en la región del Caribe, las islas, las naciones tropicales, tiene mucho más incidencia en la propagación del dengue. Año por año ya se produce. Las lluvias son una causa importante de que hayan más criaderos de mosquitos que transmiten el dengue y entonces se pican una gente con dengue, de ahí comienzan a inocular a otras personas y de ahí se propaga. En el año de 2019, por ejemplo, en República Dominicana hubo 140 y tantos muertos por dengue. Afectados unos 10.000, 11.000 personas con dengue en República Dominicana. En Brasil, en Uruguay, en toda Centroamérica, en toda esa parte de Venezuela, esas selvas tropicales, esas selvas amazónicas, el dengue hace estragos, año por año. Se está hablando ya de buscar mecanismos de protección, unas suertes de vacunas o de algunos medicamentos que pudieran atenuar, paliar, evitar el desarrollo del dengue en el cuerpo humano, pero toman tiempo esas cosas. En el año 2022 hubo 138 personas fallecidas por dengue en República Dominicana y unas 12.000 personas infectadas. Las cifras que dio o que colgó en su página, en un boletín fechado número 36 o 37, el Ministerio de Salud Pública sobre el desarrollo del dengue, el Departamento de Epidemiología de Salud Pública, hablaba de 11.000 y tantos casos de dengue, pero solamente tenía situado 6 personas fallecidas. Y tenía situadas 6 personas fallecidas porque han cambiado el protocolo para determinar cuando una persona muere por dengue. Después que es reportado, tiene esa certificación de defunción y los exámenes y los análisis comenzar a pasar por un proceso de investigación para determinar si la persona tenía el dengue y si la muerte se produjo a causa de los efectos del dengue u otra causa que tenía la persona, y en eso las cifras andan por 6 fallecimientos a esta altura del juego. Yo creo que hace un flaco servicio el Ministerio de Salud Pública. Ya deben ir por el boletín número, porque es semanal el boletín ahora que lo emiten. Deben ir por el boletín 40 y tanto. No han salido más boletines. Mientras esto ocurre, la gente en la calle está alarmada. En los hospitales, por ejemplo, que los niños son los más atacados, en el Robert Reed Cabral, ha estado abarrotado de personas, de madres con sus hijos, tratando de salvarlo de la muerte por dengue. Hay hospitalizados, hay niños en cuidados intensivos, las consultas abarrotadas, las salas de espera abarrotadas de gente, y eso se va multiplicando en muchísimos otros hospitales. El fallecimiento de un niño, hijo de un médico, esta semana, y que fue velado a principios de semana, y eso salió en todos los noticiarios, de un médico reconocido, que no pudo salvarle la vida, donde se supone que hay protocolos médicos rápidos, expeditos, confiables, porque son la gente que están sobre el tema de la salud. No pudieron salvarlo. Niño de 8 años, 9 años, y esto conmocionó y provocó esta semana una alarma general. La Sociedad Dominicana de Pediatría ha dicho que la situación es crítica. La Sociedad Dominicana de Infectología está haciendo advertencias de que estamos en una situación difícil. Se habla de que en relación a lo ocurrido en el 2022,
Estamos por encima de un 83%. Estamos en una situación conflictiva, señores. ¿Por qué la falta de información? Uno, pues no solamente la falta de información, sino las informaciones pertinentes para que la gente pueda protegerse. Para la salud pública no está pasando nada con el caso, con el tema del dengue. Unas declaraciones sueltas de algún funcionario de salud pública dijo en estos días, pues eso pasa aquí todos los años, eso es endémico. Ajá. ¿Y qué hacen las autoridades para eso? Hay prevención. No puede ser, señores. No puede ser. Ni siquiera las informaciones de lo que está ocurriendo, mucho menos información para prevenir. Alguien dijo, no, pues la gente sabe de eso, la gente tiene que aprender también y tiene que saber cómo cuidarse. Por Dios, pero por Dios. No le sobra razón, pero le falta conciencia, le falta seriedad, le falta realidad cuando una persona ligada al sector salud dice eso. Tenemos un brote importante de dengue y me explicaba un médico que eso es así, fluctúa, un año baja, un año sube, otro año es normal. El presidente de la República dijo en su conversatorio con comunicadores, periodistas, productores de televisión, invitados especiales, de los lunes en la tarde en el Palacio Nacional, que la información que tienen las autoridades es que ha llegado ya a una meseta. Y hablando de meseta, cuando hay desarrollos de virus, lo que está indicando es que llegó al tope. Y ahora de la meseta, cuando llega ya a una meseta, o sea que se mantiene horizontal los niveles de contagios, comienza entonces el proceso de descender. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Porque mientras el presidente lo ponen a decir eso, y digo lo ponen a decir porque le dan informaciones, el presidente no es médico, ni está metido en una clínica, recibe las informaciones de las autoridades. Mientras esto ocurre, la gente está en la calle aterrada con el tema del dengue. Dengue, influenza, un montón de cosas que hay aquí, de enfermedades. Que son enfermedades que vienen con los tiempos, con las aguas, con los cambios de temperatura, con las lluvias. Con el desarrollo de estas enfermedades en otros lugares y que llegan a República Dominicana. Porque ya el mundo está interconectado. Entonces, cuando uno oye eso, uno dice, caramba, vamos a suponer que sí, que es así, que está en lo cierto el presidente de la República. Pero ¿y? Entonces lo dejamos a la buena de Dios, a ver qué pasa, a ver cómo se defiende cada gente. A lo mejor hacemos aquello que dijo aquel ministro de Salud Pública, cuando Antonio Guzmán o cuando Salvador Jorge Blanco, no recuerdo, que dijo que frente al desarrollo del dengue y este tipo de enfermedades, chikungunya, zika, todo esto que lo producen los mosquitos, que lo que hay que hacer, lo que había que hacer era matar de 1 a 2 mosquitos cada persona. Y como somos tantos millones de personas, los mosquitos se acabarían en el lapso de entre 48 y 72 horas en el país. Ministro de Salud dijo esto, señores. Antológico. Antológico. ¿Será eso lo que debemos hacer? La gente. Salir a matar mosquitos. O como una raquetica de esa que tiene corriente y se electrocutan ahí. Por lo menos digan que hagan eso. Por lo menos digan que hagan eso. Increíble, señores. Increíble. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Sigue el rum rum en la policía. Y ayer hablé con un oficial de la policía. De buena posición, conocedor, veterano de muchos años de las intríngulis internas. Y me contaba que el barullo que hay adentro,
porque la policía tiene una serie de controles diferentes. Hay una comisión que está trabajando con la reforma. Hay un supervisor, asesor, consultor que manda en la policía, que da órdenes, que traza líneas de acción. Está el presidente de la República que va todos los lunes y se reúne con la policía y lleva a la fiscal, a la procuradora de persecución del delito, a fiscales de otros sitios y a una serie de gentes. Entonces la policía está allí como para oír consejos y para decirles lo que tienen que hacer. Y todo esto ha generado una atmósfera cargada en los últimos tiempos en la Policía Nacional. Y todo el mundo lo que quiere es sobrevivir, como se dice. El general Ten, yo me supongo que debe estar pasando momentos incómodos con todo eso, porque él tiene que estar al tanto de lo que se está diciendo, lo que circula. Venció sus 2 años al frente de la policía y la ley orgánica de la policía, la 590-16, establece que los directores de policía, se llaman directores, no son jefes, los directores de policía tienen un periodo máximo de 2 años en el ejercicio de esa función, tras lo cual debe pasar a posición de retiro. Claro, en eso hay una discusión constitucional, por el hecho de que aunque la ley orgánica de la policía establece esto, la Constitución, que es la ley de leyes, establece claramente que el Poder Ejecutivo es quien tiene la potestad de nombrar, de despedir a su discrecionalidad los funcionarios públicos, y la policía es un departamento de la administración pública. Entonces, si le da esta potestad al presidente de hacerlo cuando entienda, decida, crea conveniente, no puede haber una ley que le imponga que tiene que ser a tanto tiempo. Eso se ha discutido mucho. Por ejemplo, lo dice igual la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es también categórica y dice que los jefes de Estado Mayor y el ministro de las Fuerzas Armadas concluyen su gestión luego de 2 años. El ministro va para su casa, o sea, va vestido de civil, queda en posición de retiro. Los jefes de Estado Mayor también quedan en posición de retiro, salvo que sean designados al salir de la posición como viceministros de las Fuerzas Armadas. O sea, que es una posición inmediatamente siguiente. Si no son nombrados en esa posición, tienen que ir a posición de retiro. Pero, por ejemplo, el actual, el general Díaz Morfa, tiene 3 años en el cargo. Tiene 3 años en el cargo y el presidente lo ha mantenido en el cargo. Tan sencillo como eso. Porque el presidente tiene esa potestad. Y en el caso del jefe de la policía, también tiene esa potestad. Lo que no sabemos es si él lo va a asumir o va a seguir lo establecido en la ley orgánica 590-16 y lo sustituirá por otro oficial de la policía. O puede ser por un civil. Alguien me comentaba, pues el presidente puede muy bien ponerlo en posición de retiro, queda como civil y nombrarlo como civil jefe de la policía, o sea, director de la policía. No, eso tampoco no hay. No hay que hacerle trucos y cosas para tomar una decisión del Poder Ejecutivo que está consagrada en la Constitución. Tampoco es, no vamos a jugar a Caperucita Roja. El presidente decide y punto. Decide mantenerlo porque entiende que es un hombre que le está haciendo el trabajo, que está imbuido dentro de un proceso de reformas, de que hay una estructura que él no quiere romper para darle continuidad a lo que se está haciendo, qué sé yo. El jefe de la policía anterior que se estrenó con Luis Abinader, el general Eduardo Sánchez, duró 1 año y unos días. Fue explotado en la policía por las situaciones de violencia que hubo
Y hubo dos casos para mí que fueron emblemáticos. Caso número uno, el del asesinato de los pastores en Villa Altagracia, que fue ejecutado por agentes de la policía. Bueno, lo acaban de condenar a 20 años y a otros a 8 años por complicidad o por estar ahí en el lugar. Eso fue un escándalo nacional. Dos jóvenes, todavía en plena luna de miel prácticamente, salieron de predicar en Villa Altagracia, venían en su vehículo, la policía ametralló el vehículo y lo mató a los dos. Que andaban buscando un carro blanco similar a ese. Todo carro blanco que pasa, yo me supongo le irían a tirar. Los mataron. Los mataron y eso fue un escándalo nacional. Todavía se habla del tema como una de las cosas que no deben pasar en el país. Y el segundo caso fue el de un policía que en Boca Chica, en Andrés, le dio un disparo a una señora que le rozó, lo tumbó, andaba en su jipeta, le dio un golpe al vehículo, qué sé yo, salió, siguió, el policía le cayó atrás, la persiguió en un motor con otra persona, le disparó y la mató. En una tarde de domingo, que eso fue un escándalo nacional, una mujer joven, madre, esposa joven, y eso provocó un escándalo nacional. Esos dos escándalos principalmente le costaron la posición a Eduardo Sánchez, entonces jefe de la policía. Y no era para menos, porque cuando ocurren este tipo de casos, normalmente los países organizados, institucionalmente organizados, estructuralmente organizados, los jefes de policía, los jefes departamentales de equipos, en este caso vamos a hablar de represivos, pagan con sus puestos situaciones que su gente comete. Usted me dirá, pues eso es difícil, porque imagínate tú, hay 30 y pico de mil policías, bueno, hay 30 y pico mil en nómina, pero policías, entonces por lo que haga cualquier policía yo no puedo pagar, pero ese es el precio de ser jefe. Las cosas buenas que hacen esos policías se le cargan a él como parte de sus ejecutorias, pero las malas también. En República Dominicana esa práctica no se aplica de la responsabilidad directa, pero esa es la realidad. Entonces esa es una de las cosas que en el momento en que la policía está siendo manejada con este proceso de reforma, es posible que el presidente entienda que el general Ten debe mantenerse en el puesto porque está haciendo el trabajo y es el jefe o el director de policía ideal para estas transformaciones. O toma una decisión y pone en su lugar a otro jefe o otro director. Es una decisión del presidente que no se le impone nadie. La Constitución le da esa potestad incluso. Es la única que puede imponerle hacer o no hacer movimientos o acciones de esta naturaleza. En este caso, la Constitución le da la potestad al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, de designar a los funcionarios y despedir a los funcionarios del tren gubernativo. Y la policía es parte del tren gubernativo. Pero eso hay un rum terrible. Usted no se supone cómo. Porque pasan cosas, por ejemplo, el viernes, en la madrugada, hombres encapuchados entraron a las instalaciones y fueron directamente a los dormitorios donde funciona la Academia de Béisbol de Grandes Ligas de los Tigres de Detroit en San Pedro de Macorís. Ustedes saben que hay 6, 7, 8 academias de béisbol en República Dominicana donde equipos de Grandes Ligas tienen sus academias para entrenar esos prospectos. Principalmente están ubicadas en Guerra, en Boca Chica, San Pedro de Macorís, en el Ingenio Consuelo, en esa zona que es donde hay la producción mayor de jóvenes prospectos peloteros
que después van a grandes ligas. Entonces, en estas academias los educan, los enseñan, no solamente en el juego per se, en el deporte per se, sino también le dan, lo enseñan a usar su cuerpo, de cómo alimentarse, y además una serie de reglas que tienen que aprender para cuando lleguen a los equipos en grandes ligas tengan un comportamiento adecuado, porque van a salir de sus lares nativos para ir a un país extraño, a una sociedad diferente, a un escenario ya diferente. Entonces estas academias que tienen muy buena reputación en República Dominicana y que el gobierno las ha apoyado mucho y que es fuente incluso de muchos elogios y comentarios fuera del país, en esta academia esos hombres entraron armados, pistola en mano, cogieron a esos muchachos que estaban ahí, los pusieron boca abajo en el suelo, los apuntaron, estaban durmiendo, a uno le pusieron un tie wrap y lo tiraron boca abajo en una colchoneta y saquearon. Se llevaron dinero, prendas, hasta los equipos con los que ellos juegan videojuegos, celulares, ropa, todo lo desfalcaron. Hasta los tenis que tienen, se lo llevaron todo. Eso ocurrió el viernes. Este miércoles, el periódico Diario Libre, a través de su jefe de redacción, que además maneja el tema deportivo, Dionisio Soldevila, y él firma la historia, la nota, presenta la nota a la opinión pública. Y presenta incluso una fotografía que tomó uno de los muchachos ahí mientras estaba en calzoncillo, en unos boxers, ¡pap! Toma una fotografía que se ve a uno de los tipos enmascarados, pistola en mano. Eso fue el viernes. Este miércoles publica el Diario Libre su historia. En uno de los párrafos dice Dionisio Soldevila, un periodista ya veterano, jefe de redacción, con un nivel de jerarquía, además conocedor de los deportes, dice que Diario Libre consultó a la policía sobre el hecho para darle para dar una versión policial. Y el vocero de la policía dijo que ellos desconocían ese caso, que iban a investigar a ver qué pasó. No es posible que desde el viernes en la noche que eso pasó, estoy convencido totalmente de que esa denuncia se colocó en la policía y se llamó a la policía para que investigara. Y que la policía diga públicamente que desconoce el caso, que va a investigar. 4 días después. Están aplicando la famosa recomendación de los asesores colombianos todavía, que dijeron, no den declaraciones, no hablen de nada, cuando ustedes quieran, las declaraciones que sean cuando ustedes quieran darlas y que sean positivas para ustedes, para la policía. Por investigar informaciones sobre un hecho y que se está investigando y que tienen información. No den ningún tipo de investigación, usted no tiene no tiene ningún tipo de información, usted no tiene que decir el curso de las investigaciones a nadie. Y parece que la policía está aplicando eso, porque decir eso al vocero de la policía, cuando yo lo vi me cuadró la cabeza. Si no hubiera estado firmado por nadie o quizás por algún reportero que uno no conoce, a uno hasta lo pone en dudas. Pues lo firma Dionisio Soldevila, que es el jefe de redacción, vuelvo y digo, y además fue editor deportivo y maneja los temas de deporte. Lo que pasa es que este no es el primer caso. Este no es el primer caso. Ya habían asaltado la Academia de los Medias Rojas de Boston y habían hecho similar situación. Habían entrado, habían asaltado en horas de la noche, se habían robado todo, también la de los Cachorros de Chicago, están en Boca Chica, en Monteplata y por ahí, y la de los Cerveceros de Milwaukee. Esta es la 4ª academia de entrenamiento de prospectos del béisbol de grandes ligas que es asaltada. Eso es inversión extranjera. ¿Qué se ha hecho? Todo indica que es un modo operandi de una banda que está haciendo esto. O pueden ser 2 bandas, pueden ser... Pero hay un modo operandi. ¿Qué seguridad
se le está brindando a estas academias donde se concentran jóvenes deportistas para ser entrenados, que lo están sacando de las calles, que le están dando la oportunidad de que el deporte sea el futuro de su vida. ¿Qué seguridad está dando la autoridad? La autoridad, que vuelvo y digo, en República Dominicana ha sido tradicionalmente partidaria de estas academias, las ha apoyado, cada vez que se inaugura una están allí, desde el presidente de la República y los funcionarios, se habla muy bien de estas academias. De estas academias se habla muy bien en la prensa internacional, principalmente en la prensa de Estados Unidos, de cómo se están formando estos prospectos del béisbol. Pero esto es una mala propaganda. Además, no solamente mala propaganda, una pésima imagen de lo que es la seguridad en República Dominicana. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué no le han dado importancia o trascendencia a las autoridades a esto, que tiene mucho que ver con nuestra imagen nacional, internacionalmente? Uno espera que estos robos, el último, este viernes, la policía sea un poco más lógica, la policía sea un poco más activa, sea un poco más honesta y decir, está pasando esto, estamos haciendo esto, estamos investigando, tenemos 3 personas bajo arresto, 2 personas bajo arresto, una persona que estamos persiguiendo, qué sé yo. Demostrar que hay un interés y que la autoridad está actuando. No sabemos nada de eso. Vamos a ver, vamos a investigar. Por Dios, no. Así no, así no, así no. Así no fue que hablamos. Excusa. Nuestro amigo, por ejemplo, Diego Pesqueira, pero la verdad que no. Señor. La comisión de la OEA vino, estuvo en República Dominicana 48 horas, se reunió con las autoridades en Cancillería, después sobrevolaron la frontera, bajaron en helicópteros en la parte de República Dominicana, estaban las autoridades allí, conversaron, habían representantes del sector privado, consultores privados, Osiris de León, la gente del INDRI, otros técnicos ambientalistas, las autoridades locales, la gobernadora, Dajabón, autoridades militares, para mostrarle a los comisionados de lo que se está quejando República Dominicana. Ellos vieron todo, tomaron notas, tomaron fotos, después sobrevolaron en los helicópteros toda la parte fronteriza para ver toda la magnitud de lo que se está hablando de la construcción del famoso canal de aquel lado de la frontera, Dajabón-Guanamén. Y dijeron entonces que en la tarde, que ya se iban de regreso a Washington. Yo entendía, pensaba, creía, suponía que iban a ir a Haití también a ver de parte de los haitianos cuál es su alegato, cuál es su posición, qué es lo que ellos plantean. Pues dijeron no, que se iban a Washington, que iban a rendir su informe ante la Secretaría General. ¿Qué esperar? Yo no sé. La OEA y Naciones Unidas tradicionalmente ha jugado una suerte de carta contra República Dominicana dentro del concierto de llamarnos xenófobos, perseguidores, esclavistas de los haitianos. Los maltratamos, todo esto. ¿Qué se va a esperar de este informe? ¿Cuál va a ser la visión de lo que la OEA, un organismo internacional regional, podría decir? Señores, tienen razón los dominicanos. Ustedes están faltando, ustedes que son miembros de la OEA y que han ido a la OEA también a hablar del tema. Vamos a resolver esta situación y vamos a entrar en lo que debe ser la parte protocolar para la construcción de ese canal. Es lo que uno espera. Pero de esperanza vive el pobre, dice el refranero popular. Así es. Y los partidos están viviendo en estos días serios cuestionamientos y sacudiones por el tema de las
famosas encuestas y los candidatos que salieron y los que no salieron como candidatos a los puestos de diputados, senadores, regidores, alcaldes, porque mucha gente cree, entiende, en los partidos principalmente y fuera de los partidos, de que ahí hubo truco de cámara, de que ahí se le dio las candidaturas a quienes quisieron, en muchos casos. Que las encuestas fue el pretexto, la plataforma jurídica para sustentar las decisiones del dedo de las cúpulas de los partidos por favoritismo de tal o cual especie, por intereses tales o cuales, en favor de unos y en desmedro de otros. Eso es lo que la gente piensa. Y el cúmulo de quejas de los perdidosos por lo que ha pasado y han dicho horrores en el partido de gobierno, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo, en el PRD, los partidos grandes estoy hablando de los partidos grandes. Y ya este fin de semana el PLD va a presentar en un pleno de dirigentes, una asamblea de delegados, la candidatura de Abel Martínez y las candidaturas que ellos indican que han escogido dentro del proceso de encuestas que ellos han hecho para que sean candidatos, porque esa nómina hay que presentarla el día 29 de octubre, que es el último domingo del mes de octubre. Las primarias se registran entre el primer domingo y el último domingo de octubre. Comenzaron el 1 de octubre, terminan el 29 de octubre. Cuando los partidos tienen que ir a presentar ante la Junta Central Electoral, esta es mi nómina de mis candidatos. Y hay algunos que se quedan reservados para el tema de las alianzas que deberán ser informados en el mes de noviembre. Y hablando de alianzas, las alianzas parece que siguen manejándose y que parece que van acomodándose principalmente entre los partidos de oposición, que es donde hay más dificultades para lograr alianzas, porque los partidos tienen sus estructuras, tienen sus candidatos, tienen sus dirigentes, apuestan a su gente y tienen que llegar entonces a acuerdos de ceder posiciones a cambio de posiciones. El partido de gobierno no tiene ese problema porque es un partido, además está en el gobierno y simplemente está atrayendo otros partidos más pequeños para que lo apoyen y le den fortaleza al partido grande. No tienen ese problema. En la alianza de la oposición, los partidos corren en paralelo y cada uno entiende que tiene sus candidatos que son buenos, algunos entienden que no, aquel es mejor de todas maneras, y ahí vienen entonces, se pueden hacer las alianzas. Es un poquito más complicado, pero parece que las cosas van fluyendo y tienen que fluir y tomar decisiones antes que concluya este mes. Sobre el tema precisamente de las alianzas, de las encuestas, de lo que la gente piensa, titulo como un penoso retroceso mi columna de esta semana en el Listín Diario, que comparto con ustedes a continuación. La ley electoral recientemente reformada, en vez de corregir muchos entuertos, como advirtió y pidió la Junta Central Electoral para que fuera adaptada a la realidad y evitar que sea fuentes de problemas antes que de soluciones y o garantías del ejercicio de la democracia y la institucionalidad como la sociedad espera, vemos ha sido todo lo contrario. Este preámbulo lo refiero a lo que está sucediendo en este proceso de primarias para la elección interna de los partidos en la escogencia de sus candidatos para las elecciones del 2024. En el 2019, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por ejemplo, se debatió duramente entre las tendencias de Danilo Medina y Leonel Fernández en el tipo de escogencia que apoyaban, abiertas o cerradas, pero de votación directa, en que la militancia de su partido pudiera escoger a sus candidatos de una forma transparente y libre, como lo plantea el voto secreto. Creo firmemente, y la experiencia que se está viviendo me dan la razón, de que el mecanismo escogido por los partidos de escoger a los candidatos por encuestas
no es más que un retroceso inexplicable para los procesos electorales. Un retroceso que solo provoca más problemas que soluciones. Hoy no hay quien crea que no se ha hecho trampas en todos los partidos que han anunciado escogencias mediante las encuestas. Yo también lo creo. Y creo más, que nueva vez el nefasto dedo, la negociación interna entre las tendencias en pugna de los principales partidos, se han repartido nueva vez las candidaturas. Cuando no, que han cedido puestos por complacencia, por intereses. Qué penoso retroceso. Y aún así, aunque todos lo saben, pretenden negarlo o disfrazarlo. El comercio binacional sigue nulo a pesar de que las autoridades dominicanas abrieron la frontera debido a que Haití mantiene cerradas las puertas de acceso. Los comerciantes haitianos manifestaron que no cruzarán a comprar hasta que el paso biométrico lo coloquen en la salida del mercado, ya que consideran que ahí es donde debe estar. La Junta Central Electoral informó que este sábado 21 de octubre de 2023 a las 7 de la noche será el cierre para la inscripción de ciudadanos en el padrón electoral con fines electorales, de conformidad con la Ley Orgánica del Régimen Electoral 2023. Así lo informó, que después del cierre emitirá una certificación a través de los centros de cedulación y de expedición de cédulas a todas las personas que soliciten nuevas inscripciones en el registro electoral, cambios de datos mayores o menores, renovación de cambios mayores, renovación con cambios menores, cambios de militar a civil, cambio de civil a militar, cambio de residencias, renovación de documentos de identificación y electoral anteriores, cédulas azules y amarillas, naturalizaciones y renuncias a la ciudadanía dominicana. Luego de que los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaran la medida de coerción en contra del exfuncionario Donald Guerrero, vinculado a la Operación Calamar junto a otros implicados, este saldrá de prisión. El tribunal, presidido por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez e Indira Montaz, dispuso que el imputado pague una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora. El Ministerio de Salud arreció las acciones en contra de los criaderos de mosquitos Aedes aegypti, a través del cual se transmite el dengue. Entre las intervenciones están la descacharrización, fumigación y orientación a los municipios y otras acciones dirigidas a controlar la epidemia que afecta a los dominicanos. Las acciones se realizan en forma simultánea en las diferentes provincias del país desde hace 7 meses, según el Ministerio de Salud. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El presidente Joe Biden se trasladó a Israel.
trasladó a Israel, se reunió con el presidente Netanyahu, el hombre que está dirigiendo toda la ofensiva contra el terrorismo de Hamas que atacó a Israel, está al mando de esa situación de defensa por los ataques recibidos. Y el presidente Biden llegó a Israel y en una visita, yo diría arriesgada, en una visita osada, fue al campo de guerra, donde hay misiles circulando por los aires, donde hay un estado de guerra, un estado de guerra. Llegó y se reunió con él y fracasó lo que había planeado inicialmente la Casa Blanca, que era una reunión en Jordania, frontera con Israel, donde estaría presente Netanyahu, estarían presentes dirigentes del gobierno de Gaza, no de Hamas, sino de Gaza, y de algunos países del entorno árabe. En una fórmula del presidente iban a ir quizás alguno que otro líder de Europa para buscar vías de avenencia o tratar de lograr vías de avenencia para bajar las tensiones y tratar de ver si las hostilidades iban disminuyendo. Porque el tono de escalada que lleva esta guerra es fuerte. En este primer encuentro incluso, el presidente Joe Biden se solidarizó con la versión de Israel sobre el ataque con un misil que destruyó un complejo de hospitales y se habla de más de 500 muertos. Ahí está la reunión del presidente Biden con Netanyahu y algunas cosas que se dijeron. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel para reunirse con las autoridades del país. Biden apoya las acusaciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre lo ocurrido en el hospital de Gaza este martes, afirmando que la responsabilidad es de la otra parte, como dijo. Tras el incidente, Jordania canceló una cumbre prevista con el presidente estadounidense, en la que también iban a participar Mahmoud Abbas, presidente palestino, y el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi. Se complica así la visita de Biden en la región, que busca evitar una escalada aún mayor del conflicto entre Israel y Hamas. En ese mismo ambiente, el tema de la explosión del misil, del ataque contra ese hospital, Israel ha dicho que no fueron ellos que dispararon ese misil, que ese misil fue un misil que falló, disparado por Hamas y cayó en su propio territorio en el hospital. Hamas ha dicho que no, que eso fue un ataque israelí. Entonces está esta discusión. Una u otra. El ataque, el misil cayó, hay más de 500 muertos en una situación horrible, terrible, realmente, penoso. Y eso profundiza más la escalada de la guerra. Ojalá se lleguen a acuerdos. Deutsche Welle, la plataforma internacional de noticias con sede en Alemania, presentó este reportaje sobre el tema del misil que cayó en este hospital esta semana, con la cantidad de víctimas y todo lo que se dice en su entorno. Lo comparto con ustedes a continuación. Nueva noche de ataques aéreos israelíes sobre objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. Según informó el ejército israelí, los bombardeos alcanzaron más de un centenar de objetivos, incluido un túnel subterráneo y almacenes de armamento. También se reportó la muerte de un integrante de Hamas que supuestamente participó en los atentados terroristas del pasado 7 de octubre en el sur de Israel. El ejército israelí ha intensificado los ataques aéreos, especialmente en el norte de la Franja de Gaza, a la espera de que se produzca la esperada ofensiva terrestre. En un discurso dirigido a la nación tras su regreso de Israel, el presidente Joe Biden anunció que enviará al Congreso un pedido de un paquete de ayuda sin precedentes para Israel y para seguir asistiendo a Ucrania. El mandatario comparó el ataque de Hamas en Israel con la invasión de Rusia a Ucrania. Biden aseguró que tanto Hamas como el Kremlin
pretenden destruir a las democracias y que si Estados Unidos lo permitiera, dejaría la puerta abierta a conflictos más grandes. Respecto de su viaje a Israel, aseguró que pidió a Netanyahu que en la incursión se respeten las reglas de la guerra. Por su parte, si bien no se concretó la reunión prevista con la autoridad palestina, Biden afirmó que mantuvo un contacto telefónico con Mahmoud Abbas, a quien le aseguró que Estados Unidos está comprometido con la autodeterminación palestina y la causa de los dos estados. El agua aún fluye, pero no hay garantías de que sea potable. El suministro de agua de Gaza está al borde del colapso. Según Naciones Unidas, más de 2 millones de personas se enfrentan a la deshidratación y a enfermedades transmitidas por el agua. Ante la escasez de agua potable, muchos no tienen otra opción que beber agua contaminada. A veces esperamos nuestro turno durante 2 horas y al final descubrimos que ya no hay agua. El agua es vida, ningún ser humano puede sobrevivir sin agua, ya sea salada o potable, nadie puede sobrevivir sin agua. Llenamos estas 2 o 3 botellas y cuando volvemos a casa nos damos cuenta que es imbebible. Mientras en el sur, los habitantes de Gaza tienen que esperar horas para comprar combustible. La población va en aumento después de que cientos de miles de personas tuvieran que huir del norte. Llevo esperando 4 o 5 horas y ahora dicen que se ha acabado el combustible. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Los israelíes nos dicen que evacuemos a un lugar y nos matan allí. Luego nos dicen que vayamos a otro lugar. Nos siguen y también nos matan. ¿Para qué nos piden entonces que evacuemos? Basta de matarnos. Israel mantiene cortados los suministros básicos a Gaza por los ataques terroristas de Hamás. Tras conversaciones con Israel y Egipto, Estados Unidos anunció un acuerdo para permitir la entrada en Gaza de una cantidad limitada de ayuda procedente de Egipto. Pero desde Naciones Unidas afirman que el territorio asediado necesita más. Necesitamos urgentemente un mecanismo acordado por todas las partes que permita un suministro regular de bienes de emergencia en toda Gaza para restablecer el nivel de distribución de ayuda. Antes de estas terribles semanas, unos 100 camiones al día proporcionaban ayuda a toda Gaza. Tenemos que volver a ese nivel. En el vecino Egipto, en el paso fronterizo de Rafah, los camiones esperan luz verde para entrar en Gaza y entregar la ayuda que se necesita desesperadamente. En un muro frente al Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv y en muros de todo Israel se encuentran imágenes de los secuestrados y desaparecidos. El gobierno israelí debe centrarse en primer lugar en hacer todo lo necesario para liberar a las personas secuestradas. En el ataque del 7 de octubre, los terroristas de Hamás mataron indiscriminadamente y secuestraron a civiles, soldados, ancianos, discapacitados y niños, muchos niños. Los rehenes están en algún lugar de la franja de Gaza o bajo ella, en los innumerables túneles, a menudo de varios kilómetros de longitud, construidos por Hamás. Ahora se hacen grandes esfuerzos para identificar a los rehenes y detectar su ubicación. Por supuesto, también se habla en privado sobre la liberación de los secuestrados. Sin embargo, esas son opciones muy peligrosas con un resultado altamente incierto. Pero Hamás sabe que Israel está dispuesto a intentarlo todo para recuperar a los suyos sanos y salvos, como hizo con Gilad Shalit, el soldado secuestrado en 2006 a los 19 años. Para su liberación, 5 años después, Israel estuvo dispuesto a liberar a más de 1.000 prisioneros palestinos. Siempre buscan hacer prisioneros, saben cuánto valor tienen. Estaban dispuestos a pagar ese precio por ese único soldado, Gilad Shalit. Los secuestrados por los terroristas de Hamás el 7 de octubre podrían estar ante un largo cautiverio e incluso ante la muerte. Los amigos y familiares de los rehenes están conmocionados y aterrorizados. Esperan noticias con mucha ansiedad y no pierden la esperanza de que liberar a sus seres queridos sea la principal prioridad de Israel en sus acciones contra Hamás.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El mundo de las internacionales nos los presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, aprobó por unanimidad renovar por un año más el régimen de sanciones contra Haití que lleva vigente desde octubre de 2022 en una rara muestra de consenso en el máximo órgano de decisión en Naciones Unidas. La resolución para extender el régimen de sanciones, que incluye un embargo total de armas, la congelación de bienes y medidas de prohibición de viajes, fue presentada por Ecuador y Estados Unidos y no encontró la oposición de ninguno de los 15 miembros del Consejo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a no dejarse llevar por la ira después del ataque que perpetró el pasado 7 de octubre el brazo armado de Hamas, y reafirmó su visión de que la solución de dos estados es la vía más viable para el fin del conflicto palestino-israelí. Estados Unidos llevó a cabo una explosión química subterránea en el centro de pruebas de Nevada con el anunciado fin de mejorar su capacidad de detectar explosiones nucleares de bajo rendimiento en todo el mundo, según un informe publicado por el Departamento de Energía estadounidense. Gracias por su compañía. Qué placer haber conversado con ustedes sobre los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Yo soy Rudy González. Les deseo un feliz resto de esta noche, un feliz día. Nos vemos en la próxima.